La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos, un programa dedicado al análisis de los temas más trascendentes del momento. Todo visto con un enfoque juvenil, con un enfoque diferente a nuestro hermano programa de Sinergia. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la juventud, a propósito de que el 12 de agosto, hace unos días, celebramos el Día de la Juventud, un día importante que más que para lanzar confetis al viento, al aire, sirve para reflexionar y para abordar temas, problemáticas que aquejan a los jóvenes, este sector generacional de Zacatecas. Es importante empezar que Zacatecas en 2013, según INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contabilizó a 410,000 jóvenes de entre 15 y 29 años, es decir, 23.3% de la población zacatecana son jóvenes. Es un dato interesante, tenemos una cantidad muy importante, 2 de cada 10 personas en Zacatecas son jóvenes. Es un dato interesante, es un dato que además nos da el INEGI y aporta algo interesante también. Una de las problemáticas que también señala el INEGI que aqueja a la juventud en Zacatecas y en todo México es la desocupación. Actualmente la desocupación, el último dato que tenemos, el primer trimestre de 2013, es que la desocupación entre jóvenes de 15 a 29 años es del 8.1%. Es muchísimo más alta del porcentaje que tiene la desocupación en toda la población zacatecana. La población zacatecana en el primer trimestre del 2013 fue de 5.45%, es decir, hay una diferencia de 2.65 puntos porcentuales entre jóvenes y la desocupación entre la población general. Es una problemática que según el INEGI, que según diferentes sondeos, que según diferente información que tenemos, es una problemática que aqueja a todos los jóvenes y que les preocupa. ¿Qué se ha hecho hasta este momento? ¿Cómo se ha solucionado? Esto es lo que estaremos intentando abordar junto con otras problemáticas. Para eso nos acompaña en esta ocasión, en esta emisión, Lucía Medina, que es columnista de esta casa editorial. Muchas gracias por venir, Lucía, y bienvenida. Y también nos acompaña, por supuesto, José Alberto Longoria Escobedo, quien es jefe de departamento de Red Jóvenes de la Subsecretaría de la Juventud. También bienvenido. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y pues nos gustaría empezar abordando este tema de la desocupación. La desocupación es una problemática, una preocupación innegable, prioritaria en todos los jóvenes. ¿Cómo ves tú esta situación, Lucía? Es un detonador también, es un detonante, perdón, que afecta a todo, ¿no? E impulsa otro tipo de problemáticas o genera otro tipo de problemáticas. ¿Cómo ves tú la desocupación entre los jóvenes? Muy preocupante y muy grave, no solo por los jóvenes, que bueno, estamos desperdiciando toda una generación de gente muy preparada, quizá más que nuestros padres, gracias a la información con la que contamos, gracias a las luchas de nuestros padres, ahora más gente pudo estudiar y sin embargo ese conocimiento ha quedado desperdiciado. Es muy lamentable la situación para los jóvenes en particular, pero también para toda la sociedad en general, porque México está desperdiciando un bono demográfico que tenemos ahí. Es una población, nunca como ahora había habido tanta población joven, una población en edad de producir, en edad de trabajar, y sin embargo no está siendo aprovechada. Esta población, si se hubiera dado el crecimiento económico que el país requería y requiere, esta generación podría con más o menos facilidad mantener discapacitados, niños y la generación anterior, ¿no? La gente que ya no está en edad de trabajar. Y contrario a muchos países europeos que no tienen esa posibilidad, y sin embargo México lo está desperdiciando a la fuerza laboral que tendría, ¿no? Y pues la manda a las calles a matarse unos contra otros. Es muy lamentable por los jóvenes mismos y por la población en general. Es una cuestión interesante que maneja ahorita Lucía, que es desperdiciar. El Estado mexicano, el país como tal, estará desperdiciando a los jóvenes, porque sin duda la ONU también lo menciona así, los jóvenes son determinantes para generar cambios sociales. Sin embargo, si no hay las políticas públicas, si no hay los incentivos desde el Estado, pues esta ventaja
digamos que tendríamos, como lo llama aquí acertadamente Lucía, este bono demográfico, pues se desperdicia, termina siendo nada, ¿no? Y los jóvenes buscan otras alternativas, entre ellas la que esperamos abordar en un momento más, que es la de la delincuencia organizada. ¿Qué está haciendo el Estado, qué está haciendo la Subsecretaría de la Juventud para intentar contrarrestar esta problemática de la desocupación, una desocupación bárbara que es del 8.1%, más alta que la de la población general en Zacatecas? Sí, Carlos, antes que nada, pues como lo comentábamos hace un momento, gracias por el espacio, por estar aquí, ahora sí que interesados en este tipo de temas que sin duda alguna nos ocupa a toda la sociedad. Y antes de entrar en materia me gustaría traer, digamos, a colación varios puntos, ¿no? El tema, digamos, que nos compete en este caso, pues es precisamente, entre otras cosas, la desocupación de los jóvenes, pero sí me gustaría comentar que los jóvenes no todo es políticas públicas, no todo es lo que un gobierno haga. Yo creo que aquí estamos en un punto donde es importante mencionar, y de hecho se me viene a la mente una frase que me gusta mucho de Salvador Allende, dice: el ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, ¿a qué va con esto? O sea, son situaciones que precisamente los jóvenes, o sea, los cambios normales, los cambios es una edad en la que los jóvenes, digamos, que se considera joven, a las personas que comprende de los 12 a los 29 años de edad, que es, digamos, la política que viene dentro de los objetivos del milenio, que se aterriza precisamente a los diferentes institutos, secretarías y subsecretarías de la juventud a nivel nacional. Hay un punto importante aquí que es lo que es la progresiva desintegración social. Ciertamente aquí el eje rector debe ser precisamente un gobierno, pero es un aspecto muy importante la desintegración del tejido social, puesto que los jóvenes, ahorita las aspiraciones, digamos, que tienen los jóvenes son diferentes a las que había hace por lo menos 15 años, ¿no? O sea, haciendo una retrospectiva, precisamente las aspiraciones de antes de un joven, ¿cuáles eran? Pues era encontrar un trabajo, era casarse, y ahora han cambiado esas, digamos, ópticas juveniles. Han cambiado porque hay muchos factores que influyen, ¿no? Influye los medios de comunicación, influye los cambios internacionales, influye las aspiraciones personales. Es importante mencionarlo, o sea, temas como la delincuencia, temas como también la falta, digamos, de la preparación en ámbitos, o la diversificación de la preparación, en este caso del perfil universitario. Hay una sobreoferta precisamente de diferentes perfiles en el ámbito profesional, y son diferentes, digamos, aspectos que influyen en el ámbito, digamos, de la desocupación. Yo creo que aquí es también hacer una especie de llamado a la ciudadanía, pues ahora sí que retomar, a asumir la responsabilidad de quiénes son sus hijos, qué hacen sus hijos, cómo lo hacen. Sí estar, sobre todo ese es un punto al que abordabas hace unos momentos, cómo precisamente como gobierno debemos nosotros precisamente estar en esa comunicación, pero también la sociedad debe estar en comunicación con su gobierno. Si hay un desinterés generalizado, digamos, en ámbito juvenil, si hay poca participación en las políticas que se están llevando a cabo, pues también es complicado ir avanzando en esa materia. Quisiera complementar los aspectos que comentabas hace unos momentos, Carlos, por ejemplo, hay un porcentaje, el 11% de los jóvenes de los 12 a los 29 años aspira nada más, digamos, ese 11%, digamos, de toda la población a nivel nacional, aspira a tener un negocio. Entonces, el autoempleo también es una opción laboral, o sea, los muchachos normalmente tienen, digamos, un bagaje de posibilidades muy amplio. Y yo creo que aquí es donde entra también la sociedad. Aquí nosotros como Subsecretaría de la Juventud pues hemos venido trabajando desde hace ya un tiempo lo que son precisamente créditos productivos para jóvenes que desean integrarse a la vida productiva del estado de Zacatecas. Quiero comentarte que viene precisamente una actividad de lo que es el Fomento Emprendedor para el próximo 2014, donde precisamente vamos a estar capacitando jóvenes a través de convenios de colaboración con instituciones educativas, que de hecho es un modelo que nos ha funcionado mucho porque ha causado mucho interés en el ámbito universitario, de los jóvenes que de alguna manera están interesados en poner un negocio. Es importante destacar que el perfil o la profesionalización de los perfiles juveniles son lo que van a determinar precisamente si los emprendedores en Zacatecas van en incremento o en detrimento, ¿no? Entonces,
En este aspecto también me gustaría mencionar que esto se va a fortalecer no nada más con lo que son créditos, sino también con la capacitación necesaria para que ese perfil estudie o no estudie, se puedan insertar precisamente a la productividad del Estado. Por ejemplo, abordando otro tema precisamente de lo que es la productividad en los jóvenes, sí me gustaría mencionar también que hemos visto varios casos de éxito, casos donde, y eso ahora sí que celebro también ese tipo de ejemplos, porque a final de cuentas son ejes, digamos, rectores, donde los jóvenes pueden verlos como casos, digamos, a seguir. Uno de ellos, bueno, omito los nombres, omito los negocios, pero uno de ellos me llama mucho la atención porque él venía de cero, o sea, él es hijo de una madre soltera que se esforzó por sacarlo adelante. Él no terminó sus estudios, sin embargo, él ahora sí que no dependió de un programa, no dependió digamos, de algo que el gobierno le diera. Él inició con un negocio de lo que es botanas, digamos, saludables. Este muchacho empezó con 2,000 pesos. Empezó con 2,000 pesos y él precisamente la visión, o sea, a lo que voy con esto es que la visión es muy individual. O sea, y sí, precisamente el gobierno debe marcar la pauta, ¿no? Pero lo que voy es que el cambio está en nosotros. Yo creo que el cambio está en toda la gente que está de alguna manera comprometida con el proyecto de vida personal y proyecto, digamos, de desarrollo de una región, de un municipio, de un estado. Entonces yo creo que son varios aspectos. Bueno, retomando ese ejemplo, este muchacho ahora pues ya tiene 4 empleados, o sea, y empezó con 2,000 pesos. Y me decía, ¿sabes qué? Yo empecé con 2,000 pesos y nunca he recibido un peso. Dice, no, sí, recibí una vez 1,000 pesos. Ah, caray, ¿por qué? Mi abuelita me complementó para comprar un refrigerador que necesitaba en su momento. Entonces, bueno, son casos, como él hay muchos casos que tenemos detectados y también hay muchos casos que de alguna manera necesitan y no tienen las posibilidades de poder seguir estudiando. Es importante también mencionar que nunca va a haber presupuesto que alcance. Nunca va a haber presupuesto que sea suficiente, puesto que las necesidades son muchas. Son muchos rubros donde hay que estar trabajándolo, donde hay que, digamos, estar abordando no nada más el tema de jóvenes, sino que el gobierno tiene la ardua tarea de darle resultados a todos los sectores diversos que se presentan pues, en el Estado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es una de las acciones que se están realizando en materia de empleo con los jóvenes. Es interesante escuchar esta postura porque creo que das puntos claves, ¿no? Hablas de activarse socialmente, hablas de que hay una desintegración social, familiar, que ha afectado, pues, porque el cambio tiene que surgir, dices, individualmente primero. Sin duda es importante esto, ¿no? Que el cambio surja individualmente para que después cambie socialmente. Sin embargo, no ha sido suficiente, creo yo, Lucía, no sé qué opinas tú. Los jóvenes, digamos, citas también a Salvador Allende y dices, si no son revolucionarios, no son jóvenes, eso tiene que estar en su naturaleza, sin duda. La cuestión está aquí en que los jóvenes se manifiestan, los jóvenes están preocupados por la desocupación. Digamos, ahí se nota también una especie de estar activos, de estar vivos, de no solamente pensar que están en una apatía, en un marasmo, no sé, en un marasmo irremediable, ¿no? Digámoslo así, o sea, que ya están así y necesitan despertar unos shocks. Creo que están despiertos, ¿no? Creo que hay génesis de movimientos, hay manifestaciones de jóvenes que están exigiendo este tipo de cuestiones. Creo que no es suficiente solamente activarse individualmente, ¿no? O sea, las condiciones, no solamente en Zacatecas, en México, sino en el mundo, están siendo desfavorables para los jóvenes, para los mayores, ancianos, para todo el mundo actualmente, al parecer. O sea, no basta, creo yo, no sé qué opinen, a excepción de lo que opinen, solamente activarse individualmente. Habrá estos casos de éxito que creo yo son extraordinarios, porque lo ordinario es este 8,1% que están en desocupación. Y ese 8,1% cabe mencionar, INEGI lo saca en función de, hace la encuesta y le pregunta, ¿pediste empleo en los últimos 15 días? Sí. ¿Lo encontraste? No.
hay personas que ya no han pedido empleo, que no están buscando empleo. Entonces, este 8.1% seguramente es más amplio. La desocupación en jóvenes es seguramente más amplia. Entonces, estos jóvenes seguramente están activos, seguramente están buscando salir adelante. Sin embargo, las condiciones, el contexto no ha sido el más favorable o el óptimo. No sé qué piensas tú, Lucía. Así es. Sí, no, yo coincido contigo en que no es ese 8.1%, ese es el 8.1% que sigue buscando, pero un gran porcentaje ya se dio por vencido y pues ya subsiste de la familia. Eso es verdad. Y además el INEGI mide el empleo en cuestiones muy extrañas, porque a veces trabajar 1 hora a la semana o 2 horas ya es empleo, ¿no? Cuando en realidad pues es subempleo y el porcentaje sí en efecto sería mayor. Yo coincido contigo, Carlos, en este aspecto de que no me parece suficiente. El esfuerzo individual, por supuesto, siempre es importante, pero creo que ese es el gran engaño del sistema en el que vivimos y del neoliberalismo, que además de robados todavía es nuestra culpa, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en los jóvenes que son rechazados en las universidades, les están robando su derecho a educar, porque en el artículo 3 de la Constitución no dice solo a los más inteligentes, ni dice solo a los que pasen el Ceneval, ni dice nada por el estilo. Les roban su derecho a educar y encima es su culpa, ¿no? Llegan a la casa derrotados y la familia, en vez de apoyar socialmente, como en el tejido que mencionaba José Alberto, los rechaza por no haber sido capaces de superar, ¿no? O sea, además de robados, salen vilipendiados. Creo que el esfuerzo tiene que ser mucho más que eso, y al menos no me parece que del Estado tenga que venir ese discurso. Ese discurso pueden hacerlo las asociaciones civiles, pero el Estado tiene una obligación más allá del esfuerzo individual en facilitar esas condiciones de las que mencionas. Yo, por ejemplo, desconfío honestamente mucho de estos rollos de los emprendedores, que creo que está muy en boga, porque de entrada me parece que la gente que da esos cursos normalmente solo emprende en esos cursos. Yo siempre veo en los empresarios, en el señor de Por Mi Casa que vende tostadas y duritos, y ahora de verdad que ya tiene muchas sucursales. Esos son emprendedores, y muchas de las veces, como citaba el caso José Alberto, gente sin estudios, pero con muchos buenos hábitos, ¿no? Con el trabajo constante y diario. Pero además es gente que vive a la defensiva, incluso contra el mismo gobierno del Estado. Y con el gobierno federal y las presidencias municipales, porque mientras está por un lado el discurso de que se autoempleen y de generar empresas y todo, viven la desventaja, por ejemplo, de que si empiezan como ambulantes, que es el primer paso de muchas grandes empresas, son perseguidos por la policía municipal, y si tienen un localito que apenas empiezan, con toda razón, pero también discutiblemente Protección Civil puede quejarse. Entonces, realmente no se les ven muchas facilidades que sí se les dan a las grandes empresas, a los grandes centros comerciales, a los que se les regala terreno, se les condonan impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo creo que muchas empresas, a lo mejor que hacen paletas o algo así, pagan de agua mucho más a lo mejor de lo que durante mucho tiempo pagó la corona, ¿no? Secando además las zonas cercanas. Eso me parece que por eso no prende, en mi opinión, este rollo del autoempleo, porque tienen un discurso contrario. Entonces reciben los jóvenes y la población general un mensaje contrario. El discurso es a favor del emprendedor, pero en la realidad creo que son muy perseguidos. Y con respecto a este asunto de que hay carreras con sobreoferta, también creo que es digno de discutirse, y es algo en lo que la Universidad Autónoma de Zacatecas también tendría que entrarle. Porque a veces ese es el argumento para negar el derecho de la educación de muchos jóvenes, que luego, ¿qué vamos a hacer con tantos médicos? ¿Qué vamos a hacer con tantos psicólogos? Pues yo creo que un país que tiene los niveles de diabetes que nosotros tenemos y que tiene el nivel de analfabetismo que nosotros tenemos, no le sobran profesionistas, no nos sobran maestros. Me parece impresionante que la escuela normal reciba 30 maestros de primaria y en este país hay 8 millones de analfabetos. No le encuentro conexión, ¿no? Y se abandonen tantos y tantos pueblos porque no llegan a los 15 estudiantes que solicita la Secretaría para entrar ahí. Entonces le cede a esos jóvenes a CONAFE, donde mandan adolescentes de 15 años terminados de la secundaria o terminados de la preparatoria, pues a dar lo que saben dar, ¿no? Sin tener la formación, sin tener la paciencia, quizá ni siquiera la madurez para entablar clases. Y además esas generaciones será un problema que veamos después, cómo vienen educados ellos. Entonces, a mí me parece que podríamos empezar por discutir eso.
No nos sobran maestros, por ejemplo, pues nos faltan escuelas, no nos sobran médicos, nos faltan hospitales y centros de salud. Creo que si se invirtiera en eso, en vez de invertirse en otras cosas superficiales, podríamos generar empleo y hacer un proyecto de bienestar social a largo plazo. Sí, es interesante estos puntos. No sé qué opinas tú también, José Alberto. El Estado, es un temazo también eso, ¿no? El Estado y el papel del Estado. No hablando como gobierno, no determinándolo, delimitando la gobierno, el Estado, gobierno federal, el Estado. El discurso del Estado ha mutado como un discurso empresarial en el cual pues tienes que emprender, tienes que tú solito salir adelante, el Estado entonces como generador, como intermediario, como promotor, ¿qué papel está teniendo ahorita? ¿Qué está haciendo el Estado actualmente? Esto de la sobreoferta, podríamos decir, sí, porque a lo mejor al Estado le conviene, con una lógica mercantilista neoliberal, hablar de una fuerza de trabajo barata, una fuerza de trabajo que no exija sueldos, salarios para los que estudió, como un profesionista. Ya no estudies, mejor métete una carrera técnica, mejor emprende un negocio. Mira, aquí está esta empresa. Y la cuestión está aquí en quizá ver qué ha faltado de parte del Estado. Ha habido, digamos, ha sido suficiente también lo que se ha hecho, qué falta por hacer. Porque creo que es un debate interesantísimo este. Por un lado, se dice, hay sobreoferta. Por el otro lado dicen, sí hay trabajo, pero hay trabajo de mano de obra barata, de obrero. Y no necesitas haber estudiado para profesionista. Aquí, pues te vamos a pagar lo que te vamos a pagar y es esto, ¿no? Entonces, la cuestión del Estado, ¿qué lógica ha tenido el Estado? ¿En qué ha fallado el Estado? ¿Qué falta por hacer en materia del Estado? O sea, y lo podemos ver en las ferias del empleo que están promoviendo, que se promueven del gobierno del Estado. O sea, son ferias del empleo en las que, en primer lugar, son menos del 10%, menos del 5 a veces por ciento del total de oferta de trabajo, de fuerzas de plantas o plazas laborales, menos del 10% se están ofreciendo para jóvenes. Ese es un punto, ¿no? Y todavía se delimita más cuando esa fuerza de trabajo para jóvenes y profesionistas son menos todavía, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es qué función está haciendo el Estado, en qué ha fallado, en qué hace falta más trabajar. ¿Cómo ves tú esta postura, este enfoque? Mira, yo puedo hablar desde el ámbito juvenil, lo que hemos vivido precisamente en el sector joven, es que definitivamente, tomando el aspecto pues de la sobreoferta, es un hecho, o sea, bueno, yo respeto mucho las posturas, pero también yo sostengo que lo que son la sobreoferta es un aspecto que está, de alguna manera, ha venido en detrimento pues, de las oportunidades laborales. Voy a decir por qué. Una universidad, digamos, la lógica que una universidad debe seguir para precisamente ofertar un ámbito de estudios, una preparación, capacitar a una persona para poder desempeñarse en ámbitos profesionales, es precisamente hacerlo basado en estudios orientados precisamente al detone o al desarrollo regional, viendo precisamente los potenciales de desarrollo que tiene precisamente una región específico. Por ejemplo, yo cómo voy a ofertarles ámbitos de contabilidad, un ejemplo, ¿no? O sea, nada más así que lo manejo como un ejemplo hipotético. Ámbitos de contabilidad, cuando yo sé que en por ejemplo, un cañón de Juchipila, se producen inclusive piñas. Entonces ahí pues le voy a apostar, o sea, yo como universidad o como Estado, bueno, ese yo creo que parte de lo que podemos, en este caso, estar trabajando y bueno, me gustaría retomar un aspecto que estamos haciendo en ese sentido. ¿Sabes qué? Aquí lo que necesitamos son agrónomos, o sea, aquí necesitamos detonar el desarrollo en este ámbito. Vámonos a Mazapil, aquí necesitamos detonar precisamente la capacitación, la preparación de personas que vengan con su perfil profesional y puedan ser ocupados en ámbitos pues, de extracción de minerales, hablando de minas, hablando de geología, me parece que tiene también la UAS, ¿verdad? Sí. Entonces, yo precisamente a eso me refiero cuando argumento que la sobreoferta es, digamos, un aspecto que no se le ha puesto la atención necesaria. Aunque, perdón que te interrumpa, pero ¿no crees que también entrando en esa lógica,
muchísimas carreras ya no tendrían cabida en la actualidad. Definitivamente hay que innovar Pero en eso. la universidad al final es eso, ¿no? Ser universal y por eso tener, por ejemplo, filosofía, por eso también tener literatura. La filosofía se estaba excluyendo, por ejemplo, del nivel medio superior y ahí saltaron muchos y dijeron, ¿cómo es posible que vas a dejar la filosofía fuera? Yo retomaría... Dicen, no, es que ya no hace falta la filosofía, ahora hace falta que aprendan corte y confección. O no lo sé, ahora hace falta que aprendan electricidad, no lo sé. Entonces, en esa lógica terminarían desapareciendo también muchísimas Mira, disciplinas. ahí en ese, retomando precisamente lo que dices en cuanto a filosofía, yo la considero una de las áreas del conocimiento más importantes, te voy a decir por qué. Bueno, y no porque seas filósofo y no porque quiera... y no estudié filosofía. Pero precisamente, o sea, son diferentes, ¿no? Yo creo que son situaciones diversas. Por ejemplo, en cuanto a la filosofía, pues se ocupa gente crítica. Yo creo que eso, el aspecto crítico en una sociedad es sumamente importante. Y ahí precisamente entra, bueno, no quisiera salirme del tema de los emprendedores, de los jóvenes, la productividad, el trabajo, el empleo, pero ahí entra también la educación, o sea, para poder tener gente más capacitada, más preparada, necesitamos gente crítica. Entonces yo no iría, digamos, en el desaparecer una carrera, en este caso con el perfil de humanística, ¿no? Yo iría más con no necesariamente desaparecerla, sino más bien hacer que las carreras universitarias vayan orientadas al desarrollo específico de gente en lugares específicos. O sea, no necesariamente que desaparecieran, porque efectivamente aquí en Zacatecas, un ejemplo, y lo digo con el debido respeto a las instituciones que así lo hagan, ¿no? En el Estado. En Zacatecas, ¿de qué nos sirve un biólogo marino? O sea, son situaciones que se pone uno a analizar y es cuando dice, pues que no es lógico que estés ofertando algo donde no tienes un potencial de desarrollo. O sea, y también no es lógico también limitarle la oportunidad a un chavo que quiere estudiar eso, simplemente a lo mejor trae la misión en la vida de ser biólogo marino, ¿no? Pero precisamente ahí entra, pues desde el trabajo en conjunto, ámbito educativo, ámbito gubernamental, ámbito social, para generar esas estrategias en conjunto y poder llegar o llevar a buen término precisamente el interés, el potencial, el capital humano, el bono demográfico del que se hablaba precisamente hace unos momentos. Yo creo que es importante unificar las políticas, es importante lograr una transversalidad efectiva en términos, digamos, gubernamentales y sociales. Y como ahora sí que en ese sentido, sí me gustaría mencionar que en el gobierno del Estado, en la Subsecretaría de la Juventud, se ha estado trabajando mucho precisamente en el tema de la transversalidad de la política pública orientada a los jóvenes. Como para eso precisamente está lo que es Súmate a la Prevención. Súmate a la Prevención es un programa precisamente que lanza el gobierno del Estado con el objetivo de unificar esos esfuerzos para la prevención del delito, en este caso, ¿no? Y nosotros precisamente parte de la función que desarrollamos en la Subsecretaría de la Juventud, que es el Departamento de Red Joven, es precisamente detectar las problemáticas que, digamos, de mayor recurrencia. Ahorita quisiera mencionar que estamos trabajando en la primera etapa. La primera etapa comprende precisamente el trabajo en conjunto con instituciones educativas. No estamos abordando por el momento, si lo vamos a hacer en su momento, cuando ya tengamos la primera parte de trabajo, con sistemas educativos que con acuerdo de colaboración detectamos la problemática. Una vez que la detectamos, vinculamos las políticas públicas que ya existen, porque todos y cada una de las dependencias tienen, digamos, ya políticas que han estado trabajando desde hace tiempo. Digamos, el detalle es que cada quien hacía sus esfuerzos aislados. Yo creo que aquí parte de la actividad, precisamente de la misión que se ha planteado el señor gobernador, precisamente es esa. O sea, a ver, está bien, todos hacemos nuestros esfuerzos, pero vamos organizándonos. Vamos haciéndolo de tal manera que podamos abatir un problema o por lo menos coadyuvar para la disminución de ese problema, porque también es algo pretencioso decir, ¿sabes qué? Es que este gobierno va a cambiar todo, o el gobierno que sigue, o el que sigue. No es eso. Yo creo que precisamente parte del gobierno o parte de las funciones de un gobierno es dejar el terreno preparado para que un desarrollo se pueda dar de manera sostenida, de manera continua. Hay diversas actividades que se hacen dentro del programa, pero bueno, me gustaría más centrarme en lo que es el ámbito, digamos, de empleo laboral, en el ámbito de jóvenes, pero quise citarlo precisamente a manera de ejemplo de lo que se ha venido haciendo. Dentro de esta dinámica de actividad de política pública, precisamente destaca lo que es el desarrollo de capacidades precisamente en el joven. ¿Qué hace, por ejemplo, una Alemania? Una Alemania, lo que ellos son un poco más frívolos en ese sentido, y yo me gusta mucho ver el caso alemán,
pero ellos agarran digamos, los potenciales de las personas y ¿sabes qué? Les mentiría si les dijera los nombres, pero sé que los clasifican en 3. Es clasificación A, B y C, llamémosle de esa manera. Tienen un nombre en alemán que sinceramente no conozco y lo ignoro, pero ellos lo que hacen, ¿sabes qué? Es que tú eres bueno para las situaciones técnicas. Ven, te voy a formar, te voy a despertar esos potenciales que tienes, ¿no? Tú tienes habilidades gerenciales, tú tienes habilidades científicas, vamos. A lo que voy es que precisamente eso es lo que podemos estar como gobierno y como sociedad incentivando, no que nos vayamos exactamente al caso de Alemania, pero sí es importante a lo mejor retomar ejemplos de éxito en otros países para poderlo replicar aquí con nosotros. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, el caso colombiano, lo que hacen ellos precisamente en diferentes espacios, y de hecho es uno de los aspectos que ellos han logrado despertar mucho, es la participación social. Y esa participación social les ha llevado a la formación de factores o actores de cambio, ¿no? Y esos factores de cambio precisamente son jóvenes, o jóvenes que precisamente desarrollan habilidades específicas después de haber tenido una capacitación en especial en el ámbito universitario, pero después dijeron, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto, inclusive. Y yo les puedo platicar, por ejemplo, el caso personal. Yo acabé estudiando administración de alguna manera, y he comentado, y digo, en mi caso está mucha gente, y he platicado con muchas personas, y no fue necesariamente porque a mí era lo que más me llenara, sino fue más bien donde yo tuve la oportunidad de estudiar, donde tuve la oportunidad de desarrollarme. Después le empecé a agarrar el gusto, pero a lo que voy con esto es que posterior a eso dije, no, es que yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto otro. O sea, a mí me gusta mucho el arte. O sea, y después de estudiar lo que fue precisamente la administración, pues me fui precisamente a aspectos artísticos, arte gráfica. Y como estoy, digamos, en ese sentido, yo creo que muchos jóvenes están de la misma manera, ¿no? Yo creo que aquí, también ya para cederle ya un poquito la participación, disculpen ustedes, sería trabajar mucho de la mano con el aspecto social, el aspecto político, pero sobre todo la coordinación, la sincronización de los esfuerzos que se pueden llegar a hacer de una parte y de otra. Uh-huh. Bueno, nos abarcamos mucho tiempo en esto, pero bueno, para intentar tocar otros aspectos importantes, me gustaría hablar de 2 cuestiones. La crisis que está viviendo el país, la crisis que está viviendo el mundo, y en materia, por ejemplo, de inseguridad. Bueno, aquí particularmente en Zacatecas se vive de manera fuerte, es un pulso interesante el que se ve aquí. La inseguridad en cómo ha arropado y cómo ha hasta cierto punto abducido a los jóvenes, a una cantidad importante de jóvenes. Arturo Nale se la pasa diciendo al procurador del Estado que los sicarios, los principales delincuentes que aprenden son jóvenes. ¿Qué se está haciendo en esta materia? Los jóvenes, pues este bono demográfico, al parecer, más allá de campañas, más allá de intentar dejar el terreno bien planchado, pues se nos están yendo pues de las manos. Este bono generacional se está fugando, se está yendo por el desagüe. La inseguridad es una de ellas. Por el otro lado también se nota una juventud, no toda digo, pero sí una juventud crítica, una juventud que está alzando la mano y que también protesta, que es una juventud revolucionaria que tiene que ser, no toda, porque también existen estos fenómenos que en función de la desigualdad, en función de la pobreza, en función de la falta de condiciones, surgen casos como en Japón, que les llaman los hikikomoris, que les llaman solteros parásitos, en donde no hacen nada más que estar en su casa viendo la televisión, dormidos en internet. Ellos no hacen nada, ¿no? Ya no están activos ni en la vida familiar, ni en la vida social, ¿no? Ni mucho menos en la vida social. Entonces, no hemos llegado a ese caso, existen los ninis, como les llaman ahora también, pero hay un sector también importante de los jóvenes que está alzando la voz, que está diciendo, esto está mal, esto tiene que cambiar, por esto, esto y esto y esto. No sé tú cómo ves, Lucía, este sector, esta efervescencia que se vive, no hablo de todos los jóvenes, no hablo de los jóvenes de tal a tal edad, de tales o cuales facultades y demás, pero sí hay cierta efervescencia que no se ha perdido, pues, ¿no? En los jóvenes. No sé cómo lo ves tú y qué es lo que están peleando, qué es lo que están gritando también. ¿Cómo has encontrado ese pulso, pues, en la juventud, en esta generación de jóvenes?
Sí, pues alguna vez le escuché a Epigmenio Ibarra, un comunicador, en una conferencia para jóvenes justamente nos decía, así inauguró, dice, yo les pido que cambien el mundo y que cambien a México porque ustedes van a morir, van a morir o van a asesinar a alguien. Y es verdad, no es mi generación, gran parte de ella pues solo tiene esos 3 caminos, matar, morir o migrar. Pero eso no es culpa de los jóvenes, es una consecuencia de una política económica que, como bien dice José Alberto, no es de este gobierno, hay que decirlo, bueno, sí es de este gobierno, pero no de este gobierno oficial, sino de la oligarquía que gobierna realmente. Es una consecuencia de 30 años de estancamiento sin crecimiento económico, ¿no? Nacimos en crisis y 30 años después estamos en crisis. Era natural que sin esos bebés de crisis que nacieron con problemas económicos en sus familias, pues bueno, ahora llegaron a la edad de trabajar y continúan esos problemas. Creo que cada vez más jóvenes se dan cuenta que eso no es culpa de ellos. Ellos viven las fallas de la generación anterior y por eso están saliendo a la calle y están saliendo a luchar y a decir las cosas, ¿no? Porque ya asumieron, para empezar, que no es su culpa, como bien lo decía, ¿no? Y no es un problema individual, que ellos quedan fuera no por ser el mejor, es el peor estudiante, ¿no? Sino porque hay 200 lugares. Así se queden 300 muy buenos afuera, hay 200 lugares. Y bueno, sería discutible ver si esos 200 son de veras los mejores. Y creo que cada vez hay más conciencia de eso y eso está haciéndonos salir a las calles y salir en causas sociales a luchar. Me parece a mí maravilloso. Yo le achaco eso a gente que ha sembrado conciencia social toda la vida y espíritu crítico, con la filosofía y con muchas otras formas de hacerlo. Afortunadamente yo sí siento eso, yo no creo en la juventud apática y eso. De entrada la apatía es generalizada, no es exclusiva de los jóvenes, pero cada vez creo que más los jóvenes están protestando contra eso porque ya se dieron cuenta que no es su culpa. Estos ninis, por ejemplo, que también pues, son doblemente víctimas. Estos ninis no es gente que no decidió estudiar y no decidió trabajar, es gente a la que le niegan el trabajo y a la que le niegan la oportunidad de estudio. Algunos ya se resignaron, pero no eligieron de primer momento eso. Creo que nadie de niño decía que soñaba con no hacer nada, todos teníamos un sueño. Fue conjuntamente con los años que nos lo fueron negando que algunos se resignaron. Pero creo que cada vez más efectivamente hay jóvenes protestando e insertándose en las diferentes formas de hacerlo. Creo que el gran problema por lo que no se logra, además de que es reciente, en mucho es que no hemos encontrado la forma, porque mientras ha surgido una conciencia social que yo creo que otras generaciones no tuvieron, ahora ya hay más información, sin embargo, pues no hemos encontrado quizá el dónde por la crisis de credibilidad de los partidos. Entonces, pues no es que estemos callados, pero no estamos en los partidos tampoco. Y creo que cada vez más se conjuntan de una forma o de otra, y pues veremos por dónde viene la organización, pero afortunadamente se da, eso me da gusto. Sí, ¿no crees que también estén medio dispersos, a lo mejor, en el contra quién están luchando? ¿Contra quién se está luchando actualmente? ¿Contra el sistema? ¿Contra el modelo? ¿Contra los partidos? ¿Contra quién se está luchando actualmente? ¿No tenemos a lo mejor un objetivo que se dispersa y que se difumina y desaparece y de repente aparece en otro lugar? En algún aspecto sí. Sí hay, yo creo que es un gran acierto de Yo Soy 132, por ejemplo, poner el énfasis en la democratización de los medios. Uno se pregunta por qué en Túnez surge la primavera árabe después de que un vendedor se inmola, ¿no? Se prende fuego por la desesperación de que le quitaran sus productos, y sin embargo uno ve casos como el niño de Tabasco que le quitan sus dulces y no genera la gran revolución. Pues no, porque está afortunadamente el medio de comunicación Apagafuego, que le regala su papelería y le regala su beca y ya. Y de hecho ni se les regalaron, por cierto, que todavía se las deben. Y eso parece ser un apagafuegos que Yo Soy 132 vio. Dijo, los medios ahí engañan, ¿no? Con soluciones faciloides. Y me parece que ese es uno de los grandes enemigos. Si nos dispersamos, ¿en qué sentido? En que el joven no ha entendido que la lucha de los mineros por el respeto a sus derechos laborales es su lucha también. Porque si lográramos que todos tuviéramos derechos laborales, ellos se verían ahí. El joven no ha entendido que las reformas educativas contra las que luchan los maestros no solo es para los maestros, son ellos y son sus hijos. El joven a lo mejor no ha logrado, en general, y la sociedad en general, no hemos logrado conectar que la reforma laboral significa
No que mi padre no se va a jubilar, que ya se jubiló, que yo no me voy a jubilar y no soy yo la que está ahorita en las calles. Sí creo que en eso nos ha faltado claridad, entender que es un asunto mucho más global y mucho menos inmediatista de lo que creemos. Pero hemos hecho aciertos. Hemos logrado, por ejemplo, saber que quien nos gobierna solo es el títere de quien realmente nos gobierna, ¿no? Que hay un gobierno transeccional y que se puede cambiar de partido conforme le venga en gana. Y creo que una de las mejores pruebas ayer es que sesionan los diputados y les toman ahí, pues se van al centro Banamex. Para huir del pueblo, pues nos vamos a donde los empresarios nos ofrezcan. Espero que el joven esté poniendo sus baterías en esa dirección. Y creo que cada vez lo hace más. ¿Qué opinas tú, José? Los jóvenes están despiertos, siempre han estado despiertos. ¿Cómo ves tú la movilización, la conciencia entre jóvenes? Yo creo que sí, hay dos bandos de jóvenes, precisamente. Unos que ya están, digamos, despertando, movimientos como jóvenes 132, el otro de 1 millón de jóvenes por México, por ejemplo. Ciertamente hay gente ya ocupada precisamente en lo que es la demanda o la consigna, sabes que estos son mis derechos y yo busco esto. Y por el otro lado, pues están los jóvenes que de alguna manera no tienen una actividad, digamos, concreta, ¿no? Yo pienso que en una sociedad de alguna manera podemos decirlo, tenemos democracia, a lo mejor no la democracia que tenemos, que desearíamos tener, pero sí hay elementos muy valiosos de democracia. Yo creo que hay elementos que de alguna manera han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Yo en el tema de los jóvenes que de alguna manera alzan la voz para demandar derechos, para demandar oportunidades, yo creo que ese es un camino sano para una democracia. Yo creo que siempre se ocupa equilibrar la balanza. Yo creo que se ocupa tener diversas expresiones, donde los jóvenes, por un lado, trabajen para obtener algo y por otro, jóvenes que demanden también oportunidades en otros sentidos. Pero también es importante, bueno, esa es una opinión muy personal, que los jóvenes necesitan capacitación, necesitan preparación, necesitan estudio, necesitan incrementar o mejorar el perfil, y no necesariamente en ámbitos universitarios. Quisiera ser así muy digamos, señalar mucho esa parte, puesto que la preparación, la educación, la cultura no necesariamente se imparte en las aulas. Yo creo que eso es un compromiso que tenemos todos como mexicanos, como zacatecanos, el compromiso personal que debemos asumir con nuestra sociedad y con nosotros mismos, por supuesto, porque definitivamente con preparación es de la forma como podemos enfrentar, en este caso, las adversidades que vengan de fuera o del interior del país. Un pueblo sin preparación, pues es un pueblo precisamente que siempre va a estar subyugado con actividades que se hagan o decisiones que tome 1 o 2, 3, 4, 10, 15 o 20. Yo creo que la preparación definitivamente es el camino por el cual los jóvenes pueden, digamos, por el cual pueden llegar a mejores oportunidades en la vida. Bueno, sin duda con eso coincidiríamos aquí los tres, y por eso mismo yo también aprovecharía este momento para que haya una solución a favor de esta máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que está teniendo problemas financieros graves. Ya no nos queda tiempo para platicarlo igual y ojalá en otra ocasión lo platiquemos, pero eso también tiene que ver desde el sistema. O sea, la universidad, la escuela pública está siendo aplastada actualmente, ¿no? Entonces, la educación sí nos puede ayudar, no nos va a salvar, porque yo creo que ya nada nos va a salvar. O sea, yo soy hasta cierto punto existencialista, pero bueno, creo que la educación no la podemos dejar de lado, y la educación pública menos todavía, ¿no? Entonces, hay que pugnar, hay que pujar porque los presupuestos, porque la Subsecretaría de la Juventud tenga mayores recursos, mayor capacidad para actuar, la UAS tenga también un buen recurso financiero, y no solamente se le achaque la cuestión de la nómina, que seguramente tienen fallas por ahí, ¿no? Pero esto viene desde el sistema mismo, ¿no? Entonces el sistema mismo, ya lo ha puntualizado en reiteradas ocasiones Lucía, el sistema mismo es el que nos está envolviendo en esto, y creo que ya hemos despertado, o ya desde hace tiempo atrás, o sea, desde los 70 se sabía, pues, o sea, una generación marxista a morir, y que sabían quién era
el objetivo a vencer. Acá a lo mejor hay dispersión, ya no saben bien si esa causa del minero, si esa causa de los maestros es la mía también, la mea causa, pero creo yo que lo importante aquí es identificar que tiene que ver pues el Estado, el sistema en el que nos estamos desenvolviendo, y tenemos que pugnar porque cada vez se abran más esos espacios, ¿no? De educación, de libertad, del arte, de la crítica. Creo que poco a poco tenemos que ir pujando en eso y lo estamos haciendo. No sé si tenemos nada más unos minutitos por si quieren emitir alguna conclusión antes de terminar. Lucía, ¿quieres empezar? No, pues yo creo que sí, vamos para adelante en muchos aspectos y falta mucho por hacer. Y prueba de ello, me parece que este programa lo demuestra, pues que es un programa con una visión joven y si hay una visión joven es porque creen que hay jóvenes capaces de decir algo interesante. Coincido contigo en que hay mucho por hacer, particularmente en la educación pública, que pues eso requiere un financiamiento. Es muy preocupante el caso de la UAS, pero no es nada nuevo, es un desmantelamiento que sufre la UAS y que sufren muchas universidades públicas por lo mismo, ¿no? Porque la idea es también generar gente que no piense mucho, que trabaje, produzca y no piense, no critique, no exija muchos derechos. Eso es una cosa que si no cambiamos los jóvenes nadie lo va a hacer por nosotros, eso lo tenemos que tener claro, que si nosotros no damos esa pelea, el sistema no va a decir necesito una juventud así, eso lo tenemos que hacer nosotros. Muchas gracias, Lucía. José, por favor, sí. Gracias, Carlos. Bueno, nada más pues hacerles, yo creo que la invitación a todos los chavos, que de alguna manera se acerquen, que se interesen, que se capaciten, que de alguna manera reflexionen junto con un sistema de gobierno qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, y yo creo que hay mecanismos para hacerlo. Yo creo que a través de la propuesta, a través de la consolidación, a través de la coordinación de eventos, a lo mejor foros de participación, una integración precisamente, una cohesión de grupos juveniles interesados en un aspecto determinado, yo creo que es el camino para poder mejorar esta situación, donde yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Bueno, pues les agradecemos a los dos, muchísimas gracias y ojalá en otra emisión también nos acompañen. Con gusto. Y pues bueno, esto fue todo en esta emisión de Acentos, los esperamos en la próxima, hasta pronto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.